Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean bienvenidos esta tarde a oír un momento a la palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Vamos a leer versículo 8 al 11. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Este libro de Apocalipsis es algo muy importante para los que predicamos la palabra de Dios, porque nos habla del porvenir, nos habla del presente y nos habla del pasado. Y eso es una bendición para aquellos que tienen oídos, porque un cristiano o un siervo de Dios debe de saber en los tiempos que están viviendo. Tiempos. Y este libro del Apocalipsis en eso nos ayuda mucho. Saber en qué tiempo estamos, para así no ser engañado por falsos cristos. El mensaje a Esmirna, el que le habla a esta iglesia, es Jesucristo. Y acá Jesús está describiendo como el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Solo Dios tiene poder sobre la muerte. Y aquí claramente Jesucristo nos está hablando que Él está desde el comienzo de los tiempos, hasta que estos tiempos en los cuales nosotros los seres humanos estamos viviendo sean consumados. Y por eso aquí Dios, Jesucristo, Dios mismo, que vino a esta tierra, con la autoridad que tiene, le habla a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia en aquellos tiempos estaba pasando muchas dificultades, como describe, en lo material. En lo material la iglesia era humilde y escasa de recursos. Pero aún así Jesús le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La riqueza es algo que todos los seres humanos anhelamos de alcanzar. Pero claramente Jesucristo, los estándares de riquezas son muy distintos a los de nosotros. ¿Quién es rico para Dios y quién es pobre?
Jesús estaba hablando al siervo y ese siervo tenía dos condiciones: la carnal, en la cual tenía tribulaciones, tenía problemas y era pobre, y la espiritual, en la cual Jesús le dijo a aquel siervo que él era rico en lo espiritual. Y eso es lo más importante para un siervo de Dios, y eso es lo que llena el corazón. De alegría, de gozo, de contentamiento, porque las obras las cuales estamos haciendo son dignas de recompensas de parte de Dios. Las circunstancias de aquel siervo no eran buenas, pero aún así, espiritualmente, él era rico delante de Dios. Una persona rica delante de Dios es aquella que conoce la verdad y tiene el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Mora Dios en su corazón. No somos ricos porque nosotros lo deseamos delante de Dios. No somos ricos porque se lo pedimos a Dios. Las personas ricas delante de Dios son aquellas que le han creído a Dios a través de la Escritura, que se han preocupado de escudriñar y de encontrar la verdad y creerla, sin importar lo que crea el mundo. El mundo puede creer muchas cosas, pero la verdad sigue siendo una sola. Por eso la Biblia recarga que la verdad nos hace libre. Y habla de una senda recta de justicia y de verdad, no de muchas verdades. Por lo tanto, una persona rica delante de Dios es aquella que tiene la verdad en su corazón, tiene el Evangelio y lo predica, lo enseña fielmente delante de Dios. Y gracias a esa fe y a ese conocimiento de la verdad es que Dios nos puede bendecir. Dios no nos bendice porque nosotros deseamos de corazón. Por eso es importante que escudriñemos nuestra fe, escudriñemos nuestros corazones, si estamos rectos delante de Dios en la palabra, en la Escritura, en el conocimiento de la verdad. Porque ella es todo para nosotros, porque la verdad nos hace libre del pecado, libre de la maldición, de irnos al infierno. Y aquí también habla y de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Pablo nos hablaba y nos decía que no es judío el del interior, el del exterior, sino judío el del interior. Y eso es una realidad, porque Dios era Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Dios guiaba a su pueblo, el pueblo de Israel lo guiaba. Al pueblo de Israel le dio el pacto de la circuncisión. Y en eso Pablo quería que nosotros observáramos atentamente. El hecho de que seamos circuncidados carnalmente no significa que seamos el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, sino que el verdadero pueblo de Dios es aquel que se circuncisa el corazón, en el espíritu, en la fe, por la verdad. Y ciertamente muchos pregonan ser siervos, hijos de Dios, y exteriormente actúan como si fuesen siervos de Dios, y quizás hacen las obras de los justos, de los santos, pero interiormente aún tiene el pecado en su corazón, porque no son circuncisos de corazón. Y esa es la importancia de poder discernir el corazón y saber oír. La palabra de Dios nos abre el entendimiento y nos ayuda a saber quién es un verdadero hijo de Dios y quién no lo es.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Por lo tanto, discernir los corazones es muy importante, porque es ahí donde Dios quiere morar y es ahí donde debe de abundar la verdad. Y es ahí donde Dios examina y escudriña y vio que este siervo era un siervo genuino de Él, que físicamente, materialmente, pasaba por dificultades y pobreza, ¿cierto? Pero espiritualmente permanecía fiel delante de Dios en la verdad. Y por esa fidelidad que este siervo mostraba a Dios, es que Jesús le hablaba y consolaba su vida y le decía: mira, siervo, veo tu pobreza material, pero tú delante de mí en lo espiritual eras rico. Y he visto también la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás le llama Dios. Qué importante estar en verdad, ¿cierto? Qué importante conocer la verdad. Ser prudente en los caminos de Dios es algo muy grande. Ser impulsivo en los caminos de Dios no podemos constituir, aunque no queramos, en sinagoga de Satanás. Por mucho que digamos Señor, Señor, por mucho que queramos alabar a Dios y bendecir su nombre, pero si no estamos en verdad, nos vamos a transformar en sinagoga de Satanás. Porque así lo dice Dios. Porque aquí Dios nos habla y nos dice la blasfemia de aquellos que dicen ser judíos. ¿Y los judíos qué dicen? Ser el verdadero pueblo de Dios. Y no lo son. Entonces, ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? Es aquel en el cual mora la verdad en su corazón. Y la guarda. Porque de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, dice el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros, los siervos, tenemos que examinar y escudriñar atentamente y saber discernir quién es quién. Pero primeramente, el que quiera ser siervo tiene que estar en verdad y tener el espíritu de verdad en su corazón. No sea que ande engañando, no sea que ande mintiendo en el nombre del Señor. ¿Os acuerdan de aquel versículo? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, ¿cierto? Y muchos dirán, yo profeticé. Muchos predican la palabra de Dios en el nombre del Señor, pero el Señor declarará, nunca te conocí, hacedor de maldad. Aquí Jesús le está diciendo a aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Estás entendiendo la importancia de estar en verdad y de la prudencia que hay que tener en los caminos de Dios? Que no es de quien corre, sino de que Dios tenga misericordia. No es de todo el predicar la palabra de Dios, no es de todo ser siervo de Dios. Recuerda que en los tiempos de Moisés se levantaron en contra de Moisés, porque muchos anhelaban estar en el lugar de Moisés, pero Dios escogió a Moisés y hablaba con Moisés y le enseñaba a Moisés sus leyes, estatutos y decretos. A Moisés le dio la revelación del tabernáculo. Y por Moisés nosotros conocemos la ley de remisión de pecado. Y podemos ver a través del tabernáculo una imagen de Jesucristo y de su salvación. Y es por eso que nos da convicción y certeza que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. Y que gracias a él podemos confirmar en el Nuevo la verdad absoluta.
y que no hay equivocación alguna. Y que esta palabra fue inspirada por Dios. Por lo tanto, es palabra de Dios y no palabra de hombre. Dios es soberano y usa a quien quiere y cuando quiere y en la forma que quiere. Y Él armó estos libros y Él usó al hombre para que nosotros en estos tiempos tuviéramos la Santa Biblia. Y no es por mérito humano, porque Dios es omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Y Él nos guía en su voluntad. Y Él nos ayuda en todo nuestro caminar y nos guía en sus propósitos. Pero el hombre soberbio, contumaz, rebelde, muchas veces se levanta en contra de Dios. Y hace y dice lo que Dios no quiere y no ha dicho. Por eso el ser humano debe de ser prudente delante de Dios y sensato, ser humilde de corazón, saber examinar su vida delante de Dios, porque esta vida carnal es pasajera. Nuestros tiempos son cortos aquí en la tierra. Mas nuestra alma, nuestro espíritu es eterno, no perecen. Y conforme a la decisión que nosotros hayamos tomado en esta tierra, si el creer o no creer, si el buscar la verdad o no buscarla, de asegurarnos de lo que las enseñanzas que nos están dando sean las correctas, ya cuando partamos de este plano de tierra y esta carne perezca, será tarde. Y Jesús le dice a este siervo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aún Dios permite sucesos en nuestra vida para ser probados y para mostrarle nuestra fidelidad a Dios. Y por eso que Dios nos habla a través de la Escritura, voz audible o en sueño, en revelación, y nos advierte de muchos sucesos en nuestras vidas para que estemos preparados y mantengamos nuestra fidelidad delante de Él. Y te dice: no temáis, soporta 10 días, le dijo al siervo. Sopórtalo hasta la muerte y te daré la corona de vida. Esa corona que muchos anhelan tener y alcanzar. El vivir eternamente en el reino de los cielos, junto al Creador de todas las cosas. Ver a Dios cara a cara. Conocer al Padre, conocer al Hijo, conocer al Espíritu Santo. Cara a cara. Porque a través de la Escritura también lo podemos conocer. Su carácter, su divinidad, su poderío, su soberanía, su voluntad. Debemos de ser nosotros más humildes de corazones y más sensatos delante de Dios. Pero una cosa, ser fiel. Porque en este mundo vamos a pasar procesos, dificultades, tribulaciones, angustias, merecidas o inmerecidamente. ¿Acaso en este mundo hay justicia verdadera? ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo?
en este mundo, pero delante de Dios sí tenemos certeza, que con Dios sabemos lo que es justo y recto. Porque no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Por eso es importante que nosotros alcancemos la verdad a través de la Escritura. Ser fiel hasta la muerte para alcanzar la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Para algunos que no creen que exista después de esta carnalidad, de esta muerte carnal, otra desgracia más. Aquí la Biblia nos describe perfectamente la segunda muerte. Y la segunda muerte es una eternidad en el lago de azufre y fuego que se llama infierno. Esa es la segunda muerte. Morir carnalmente y morir espiritualmente. Doble tragedia para aquellos que no quieren creer, aquellos que no quieren buscar. Quizás se consideran personas muy inteligentes como para creer estas fábulas, dicen. Pero en la realidad, aún por lógica humana, conviene creer. Sin importar lo que pase después de la muerte, de esta muerte carnal, ¿qué perdemos con creer? Nada, ¿cierto? Pero sí podemos ganar mucho. Pero aquellos que creemos en Dios, en su existencia, en su verdad, en su palabra, sabemos que las cosas que Él nos dice son correctas y son verdades. Y que para eso trabajamos y para eso predicamos y para eso le seguimos a Él. Y también el deseo y el anhelo de nuestro corazón es enseñarle a otros para que lleguen al conocimiento de la verdad y se vuelvan a Él de corazón. Jesús aquí habla como el Dios Todopoderoso, que todo lo observa, que todo lo ve, que para Él no hay nada oculto. Y advierte a su siervo y lo insta a que sea fiel y que ponga oído a la voz de Él. Por eso lo espiritual se discierne con lo espiritual y lo carnal no puede discernir lo espiritual porque no va a entender las cosas que se están hablando. Por eso es importante que primeramente se nazca de nuevo, recibir remisión de pecados, para que así entiendas y conozcas al Espíritu Santo y veas que su palabra es toda verdad. Que Dios te bendiga esta tarde. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a dar gracias por esta palabra. Mi Señor, te doy gracias por su bendición, por esta palabra, como así también, Padre mío, por todo lo que hace en medio de nosotros. Bendiga nuestras vidas y derrama sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto. Y seas tú guiándonos en todo lo que nosotros hagamos en este mundo. No nos desampares, cuídanos, protéjanos, líbranos de todo mal y guíanos en todo lo que nosotros hagamos. Bendiga a aquellos que están oyendo y a aquellos que van a oír tu palabra. Y seas tú, Padre mío, como un bálsamo agradable delante de ellos. En tu mano encomiendo esta predicación, como así también nuestras vidas. Y bendíganos y prospéranos en todos tus caminos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, amigos, hermanos, Dios los bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.